Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo y exponiendo una verdad verdadera, una verdad absoluta. Esa verdad que tiene que ver con el reino eterno, el reino de mi Padre eterno, del gran yo soy, de mi hermano Jesús entre antropos y de la persona del Espíritu Santo, del Espíritu eterno, mi amado Consolador. El maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando frontera. Mejor decir, la palabra, el Eterno, está haciendo su trabajo a través del maestro Briceño como instrumento. Quiero desarrollar un tópico del tema de la cristología. Esto es un tópico del tema de la cristología en relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 31 de marzo, se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tengo problemas con que la celebremos. Hay que celebrarla, señores. Es nuestro triunfo. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. De modo que hay que celebrarla. Gloria a Dios, con aplausos, con júbilos, con panderos, con todos los instrumentos musicales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, vamos. Pero lo que me llama la atención es la fecha. Que el día de hoy, 31 de marzo, no cuadra en verdad con la fecha en sí que dice el texto sagrado en la cual Jesús murió, que fue sepultado y menos cuando resucitó. Este calendario gregoriano nos ha desfasado todo, ha desvirtuado todo, ha descontextualizado todo, pero eso es lo que quiero ahora presentar, desarrollar este tópico del tema de la cristología. Quiero exponer la verdad bíblica, la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que está en el texto sagrado, el día exacto de la muerte y la sepultura de Jesús, y cuándo fue el día de su resurrección. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué día se dio? ¿Cómo se dio? ¿Cómo es que hay quienes enseñan tradicionalmente que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo? Pero si esto es así, no me cuadra cronológicamente los 3 días y 3 noches que el Hijo del Hombre debería estar en el corazón de la tierra, como lo estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Estas son palabras del mismo Jesús. No me cuadra. O sea, si Jesús muere el viernes y resucita el domingo, solamente me da para día y medio. ¿Qué hacemos con el otro día y medio? No me cuadra. Esto me llevó a estudiar. Yo voy a indagar, yo voy a escudriñar esto. Y resulta que consigo una información, pero mata demonio. Información, wow. Que en sí para muchos no será relevante. Lo que voy a exponer para mí sí es de suma importancia. Porque aquí el centro de la verdad, de esta verdad que voy a presentar, es que Jesús resucitó, que no se quedó en la tumba. Sea que lo haya hecho un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, resucitó. Y ese es el centro, el núcleo de nuestra vida cristiana, de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra justicia, de nuestra vida, de nuestra regeneración, de pasar a ser hijos de Dios.
Y ese es el centro de la misma historia, un antes y un después, la resurrección de Cristo. Pero cuando vamos al texto sagrado, en sí, Jesús no murió un viernes. Oído, no murió un viernes como muchos lo presentan. Y sí y no, resucitó un domingo, sí y no. ¿Por qué sí y no, maestro? Ya se lo voy a exponer, ya se lo voy a explicar. Solo no se me mueva de allí. Présteme muchísima atención. Voy a leer mis notas paso a paso. Acuérdese que soy maestro, no soy evangelista. Tampoco entro en el terreno del sensacionalismo, el teatro, el show, el amarillismo, el espectáculo. No necesito de eso para exponer el texto sagrado. Me considero un comunicador de principios de reino, un profesional en lo que estoy haciendo, capacitado para lo que estoy haciendo, por lo menos para lo que estoy haciendo. Y quiero que usted me preste muchísima atención. Mire, casi la mayoría de las personas que profesan el cristianismo en diferentes religiones, incluyendo el protestantismo, lo que vulgarmente llamamos los evangélicos, creen que Jesús fue crucificado y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que resucitó en la alborada del domingo. Esa es la creencia, le voy a decir, no sé si abuso con el porcentaje, de un 97% de los que profesan el cristianismo en diferentes religiones. Habrá un 3% que escapan de eso. Entre esos está un maestro Briceño, porque estudié, indagué, escudriñé, busqué. Me consigo con una verdad verdadera, una verdad absoluta, una verdad mata demonio, que no es como me lo han venido enseñando, contando por tradición. ¿Ok? Señores, pero cuando nosotros comparamos esto con lo que Jesús mismo afirmó con respecto al lapso que iba a estar en el sepulcro, o sea, en el Hades, en el Seol, nos encontramos con una enorme contradicción. Mire lo que Jesús expone. Eso está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, verso 40. Te lo pongo en la Biblia. Jesús dijo, cito, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, hablando de días el sol y hablando de la luna. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice, eso lo dice Jesús. Eso no se lo inventó el maestro Briceño, eso lo dijo Jesús. Esto se debe cumplir al pie de la letra. Tenemos que buscar la forma de conseguir en el texto sagrado esta verdad, el cumplimiento de esta verdad que está en el texto sagrado. Lo que pasa es que la mayoría de la gente leen Biblia. Para los que leen, hay unos que ni la leen. Leen Biblia, pero no estudian las escrituras. No son gentes que le dedican tiempo al estudio de las escrituras, porque para esto se necesita responsabilidad, abstinencia, compromiso, dedicación, esfuerzo y para usted de contar. Mire, Jesús pronunció estas palabras, las que les acabo de leer, porque los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal, estaban exigiendo un milagro como prueba de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso fue que Jesús les suelta esto. Entonces, la verdad del caso es que Jesús estuvo
3 días. Oído, la verdad del caso es que Jesús estuvo 3 días en el sol radiante, para que entiendan de qué estoy hablando, y 3 noches en ausencia del sol, hablando lunarmente. Por esta causa Jesús no fue sepultado. Oído, presta atención. Por esta causa Jesús negativamente no fue sepultado un viernes y no resucitó un domingo al amanecer, según el calendario gregoriano. Pero según el calendario judío sí resucitó un domingo. Por eso hay que explicar todo esto bien. Entonces, para comprender la información que nos presenta el texto sagrado, debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío, que tienen sus diferencias. Aquí comenzamos el problema, que queremos ajustar los 3 días y las 3 noches según el calendario gregoriano y no según el calendario judío, que son 2 cosas totalmente diferentes. Verdad paralela. Es como cuando quiero buscarle un significado a un mensaje que está escrito en el texto sagrado desde un punto de vista cultural y traerlo a mis culturas. O sea, algo que fue escrito en unas culturas orientales, las quiero entender en las culturas occidentales. No me va a cuadrar nunca. Eso nunca me va a cuadrar. Igual pasa cuando trato de hacer cómputo de los 3 días y las 3 noches, según el calendario gregoriano, no me va a cuadrar. Tienes que estudiarlo y analizarlo según el calendario judío. Por eso, para comprender la información que nos presenta el texto sagrado, debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío, que tiene sus diferencias. Vamos a ver. Después que hagamos un análisis de estos 2 calendarios, nos vamos a meter en la teología, en la Biblia, en el estudio de las Escrituras. Vamos a ver. El calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, no en todo el mundo, en casi todo el mundo. Denominado así por ser un promotor del Papa Gregorio XIII. ¿Quién se inventó este calendario gregoriano? El Papa Gregorio XIII. A partir del año 1582, este calendario gregoriano sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano. No me quiero meter con el calendario juliano. Vamos a dejar a Julián quieto. Este calendario gregoriano, quien lo llevó a cabo, su inicio fue Gregorio XIII. Este calendario del gregoriano tiene sus componentes, tiene sus componentes en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Sus divisiones. En precisión, se compone de 12 meses, 52 semanas, 365 días en el caso que no sea bisiesto, y 24 horas por día, de 1440 minutos y 86.400 segundos. Este es el calendario gregoriano.
El día en este calendario, oído que esto que voy a decir ahora es de suma importancia, porque el comienzo del día y el terminal de cada día en el calendario gregoriano no es igual al calendario judío. Y aquí es donde está el problema. El día en este calendario empieza a las 12 y un segundo AM. Ahí comienza el día. Y termina a las 12 PM. Con sus segundos y minutos cumplidos. Es decir, voy a dar un ejemplo. Hoy es domingo. El día de hoy termina exactamente a las 12:00 de esta noche y a las 12 y un segundo comienza el día lunes. Así es el calendario gregoriano, no el calendario judío. Era totalmente diferente, ya se los voy a exponer. ¿Ok? Óigame. El calendario judío es totalmente diferente. Diferente. Voy a hacer un análisis para poder entender la información exacta del día que Jesús fue sepultado y el día que Jesús resucitó. Vamos a ver. Vamos por paso a paso, como dice el término en italiano, piano a piano, poco a poco. Calendario hebreo o judío. Ya hablamos del calendario gregoriano, que es el que estamos ahora con el que estamos trabajando. Vamos a hablar del calendario hebreo o judío, que todavía se toma en cuenta en gran parte en la nación de Israel. Todavía se toma en cuenta esto. Calendario hebreo y judío o judío. El calendario hebreo o judío es un calendario, oído, lunisolar. Es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que viene siendo un año, como en el de la Luna alrededor de la Tierra, que cuenta los meses. De acuerdo con los cuatro ciclos o estados principales que cumple la Luna. Ciclos que se cumplen en 29 días y medio. No sé si usted sabe de qué le estoy hablando. Luna nueva, luna llena, cuarto menguante y cuarto creciente. De eso es lo que le estoy hablando. Entonces, el día en el calendario hebreo comienza con el ocaso, oído, con el ocaso y culmina el siguiente ocaso. Repito, el día en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina al siguiente ocaso. Es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol. Te lo voy a explicar mejor. Calendario gregoriano. Hoy es domingo, según el calendario gregoriano. Ya para el calendario judío, todavía es domingo, porque son faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Estamos hablando aquí según el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Estamos enseñando según acá el horario que tenemos acá en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Según el calendario gregoriano, hoy es domingo hasta las 12 en punto de la noche. Cuando pasa un segundo de esas 12 en punto de la noche, ya es lunes. Para el judío, hoy es domingo hasta las 6 de la tarde.
hasta la puesta del sol, 6 de la tarde. Comienza el domingo, comienza el lunes a las 6 de la tarde y muere el domingo. ¿Cuándo? A las 6 de la tarde, la puesta del sol de hoy, 6 de la tarde, comienza el día lunes y termina el domingo. Y el día lunes muere a las 6 de la tarde del lunes, mientras que para el calendario gregoriano sigue siendo el lunes, pero para el calendario judío, después de las 6 de la tarde, el lunes ya es martes. Vaya tomándome porque esto es serio lo que le voy a enseñar. Entonces, en esto se diferencia, pero totalmente. Se diferencia totalmente el día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. ¿Cuándo? De medianoche a medianoche. El calendario judío es de tarde a tarde. ¿Ok? Después de haber hecho un análisis de los dos calendarios, porque era importante presentar esto para que usted pueda entender ahora el texto sagrado. O sea, no me puedes hacer una interpretación que no vas a poder, que no te va a cuadrar, una interpretación del texto sagrado cuando te habla de horas, si no lo ajustas al calendario judío, el hebreo. Punto. Ahora vamos a ver. La cronología. Yo te voy a hablar de la cronología tradicional. No tiene sentido cuando te hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No tiene sentido, no cuadra, jamás va a cuadrar. Escuchen. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol de ese día, cuando estaba por comenzar un día santo, lo llamado el día de reposo. ¿Ok? Búsquese. Juan 19, 30, 31. Te lo vuelvo a repetir. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue sepultado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba por comenzar un día santo, lo llamado el día de reposo. Pero oído. Vaya siguiéndome, pero ¿de qué día de reposo está hablando? ¿De qué día de reposo está hablando? Usted podrá responder, maestro, pero ¿de qué día más va a estar hablando? Del día del sábado, el sábado, y ya eso es lo que yo entiendo. Si eso es lo que tú entendiste porque no estudiaste las escrituras. Eso es lo que tradicionalmente tú has venido entendiendo. Porque como la Biblia dice que Jesús fue sepultado, murió y fue sepultado antes de que comenzara el día de reposo, pues se te viene a la cabeza que está hablando del el sábado, y quiere decir entonces que Jesús murió el viernes. Pero eso no es lo que dice el texto sagrado. La Biblia no enseña eso. ¿Dónde está la confusión? En el día de reposo, que se le ha dado una mala aplicación y una mala interpretación por un estudio de las escrituras. ¿De qué usted está hablando, maestro? Sígame. Véngase conmigo, sígame. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 19, verso 30 al 31. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estamos hablando de la cruz, cuando dijo, tengo sed, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de las Pascuas,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Pero ¿qué día de reposo está hablando allí? Ya se lo voy a explicar. Pues aquel día de reposo, oído, era de gran solemnidad. Aquí está el secreto. El día de reposo que está hablando aquí no es del sábado. Aquí está hablando de uno de los 7 días de reposo que se cumplían, en el que se debían cumplir en el año, que no necesariamente tiene que ver con el sábado. ¿De qué usted está hablando? Maestro, me está confundiendo, explíqueme lo mejor. Quédese allí, quédese allí. Entonces dice que los cuerpos que no quedasen en la cruz en el día de reposo, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Este término, gran solemnidad, hace la diferencia entre el día de reposo como el sábado, y un día de reposo estipulado por el gran yo soy, por el creador, por el Elohim, estipulados que también se debería guardar, pero que no tiene nada que ver con el día de reposo como el sábado, el día semanal, el sábado semanal. Ahora, yo voy a hacer un silencio para que usted le vaya bajando lo que estoy enseñando. De acuerdo con la cronología tradicional, apoyándose en el término día de reposo, que aquí es donde está el problema, te lo vuelvo a repetir, de acuerdo con la cronología tradicional, apoyándose en el término día de reposo que aparece en el pasaje que acabamos de leer, Juan capítulo 19, verso 30 al 31, que ellos deducen que era un sábado, el día de reposo semanal. Según esta posición, solo Jesús estuvo en la tumba 1 día y medio. Porque según el calendario hebreo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado hay una noche y un día. Y de la puesta del sol del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. O sea, estamos hablando de 1 día y medio. Entonces, ¿de dónde sacamos otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que estaría en el sepulcro, en el corazón de la tierra, como lo estuvo Jonás? ¿De dónde lo sacamos? Vaya siguiéndome que usted se le va a ir prendiendo el bombillo. ¡Ping, ping, ping, ping! Yo, wow, maestro. Wow. Mire esto. Sin duda alguna, esto es un problema serio. Esta tradición de que Jesús murió el viernes, resucitó el domingo, esto no cuadra. No cuadra. Pero estamos como buscando la forma de que esto nos cuadre. Vamos a ver cómo es como tratar de agarrar un cilindro y tratarlo de meter en un cubo cuadrado. O un cuadrado, tratarlo de meter en un cubo redondo. No cabe, no cuadra. Entonces, la mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o cuenta como una noche completo. Es decir, esto es lo que los eruditos, lo que no estudian, y es lamentable porque son eruditos, son teólogos. Es decir, los minutos finales del viernes equivale al primer día. Por favor.
todo el día sábado equivale al segundo día y los primeros minutos del domingo equivale al tercer día. Si tal explicación fuese válida, tendríamos 3 días y solo 2 noches. O sea que esta aplicación no es lo que presenta el texto sagrado. Esto es una forma como salir del paso, pero señores, pero es que eso es lo que yo digo, pero si la Biblia te da información del asunto, eso está en la Biblia, chicos. El texto sagrado te da información el día que Jesús muere y el día que resucita. La Biblia lo dice. Está en la Biblia. Que la gente no estudia. Ese es otro problema, hermano. Mire esto. Vamos al texto sagrado. Vamos a ver a qué dice el apóstol Juan en su escrito. Juan dice que el primer día de la semana, ¿cuál? El primer día de la semana, que viene siendo el domingo, que comienza a las 6 de la tarde del sábado, a las 6 de la tarde del sábado. Juan dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Te lo vuelvo otra vez a repetir, porque hay que irlo llevando poco a poco. Es como darle comida a un niño, no lo vas a atorar poco a poco. Ya esto yo lo entiendo. Esto yo asimilé esta enseñanza, eso está en mí. Repito, Juan dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si nos detenemos en la lectura y hacemos un análisis exegéticamente hablando, con detalles, dejamos de leer Biblia y estudiamos. Juan dice que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía. No se le olvide que el domingo para un judío comienza a las 6 de la tarde del sábado. Ahí comienza el domingo. A la puesta del sol del sábado comienza el domingo. Allí comienza el domingo. El calendario gregoriano, el sábado termina a las 12 de la noche. Estamos trabajando con el calendario judío. Señores, es decir, antes del amanecer, antes del amanecer, Jesús ya había resucitado. O sea que Jesús resucita exactamente después de la puesta del sol del sábado. A las primeras horas es que Jesús resucita, para que se cumpla lo dicho exactamente por lo que está escrito en el texto sagrado. Porque a las 6 de la tarde o a la puesta del sol del sábado se cumplieron los 3 días y Jesús tiene que levantarse de la tumba. No se puede quedar ahí más. Señores, antes del amanecer Jesús ya había resucitado, porque la Biblia dice que las mujeres llegaron siendo oscuro. Quiere decir que antes del amanecer Jesús ya había resucitado. Eso quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Jesús resucitó el sábado después de las 6 de la tarde, según el calendario gregoriano, y a primeras horas del domingo, según el calendario judío. Búsquese Juan 21. Se lo repito, esto quiere decir que Jesús no estuvo en el sepulcro en ningún momento en la parte diurna del domingo. Que estamos hablando de la parte diurna del domingo.
que Jesús no estuvo desde las 12, desde las 6 de la tarde del sábado, de la puesta del sol del sábado en adelante, ya Jesús estaba resucitado. Entonces Jesús resucitó el sábado después de las 6 de la tarde según el calendario gregoriano y a primera horas del domingo según el calendario judío. O sea, si Jesús resucita a la puesta del sol del sábado, que para el calendario gregoriano sigue siendo sábado hasta las 12 de la noche, para el calendario judío comienza el domingo. Entonces Jesús resucitó un sábado según el calendario gregoriano y resucitó un domingo según el calendario judío. Usted me preguntará, pero maestro, el texto sagrado dice que Jesús lo sepultaron antes de que entrase el día de reposo. Es decir, el sábado. Esto indica que fue el viernes que lo sepultaron. O sea, usted me está diciendo lo que la tradición viene exponiendo por años. Que Jesús muere en la cruz del Calvario. La Biblia dice claramente que murió exactamente a las 3 de la tarde. Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, según el calendario gregoriano y el calendario judío. Y usted me dice que fue del día viernes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo sepultaron antes que entrase el día de reposo, que viene siendo el sábado. Ahí está el error. Usted le está aplicando ese término día de reposo al sábado. Pero ya vamos para allá. Yo le voy a demostrar a usted que no está hablando del sábado, del sabá. No está hablando del sábado semanal como día de reposo. Está hablando de otro tipo de día de reposo. Ahí donde está el error. Entonces, para usted Jesús fue sepultado el viernes antes de que entrase el día de reposo a las 12 de la noche del viernes, que era sábado. No, resulta que el día de reposo comienza el sábado, el viernes a las 6 de la tarde. Pero ese es el juicio que usted está haciendo, el juicio que está haciendo mucha gente. Pero no, la Biblia no dice eso. Entonces usted me va a decir, pero ven acá, como dicen los dominicanos. El texto sagrado, o sea, la Biblia afirma que Jesús lo sepultaron antes de que entrase el día de reposo, es decir, el sábado. Esto indica que fue el viernes que lo sepultaron. Ahora, esta aplicación, señores, se da por desconocer el verdadero significado de lo que indica el término día de reposo que aparece en el pasaje. Sí está el término día de reposo, pero ¿a qué día de reposo se está refiriendo el cronista, en este caso Juan? ¿A qué día de reposo se está refiriendo? ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. Vamos a analizar el tiempo según Dios, porque el calendario judío nace según lo establecido en el texto sagrado. Ellos se apegaron a esto. El tiempo según Dios. La fórmula para entender la cronología correcta de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días. Y también el calendario de las fiestas bíblicas
que coincidieron con estos sucesos. Vamos a ver. En primer lugar, no se me vaya de allí, présteme atención. En primer lugar, debemos darnos cuenta, o usted se debe dar cuenta, porque ya yo me di cuenta, ya yo estoy claro en este asunto, que Dios no comienza, el gran yo soy, no comienza ni termina los días a la medianoche, como lo hacemos nosotros según el calendario gregoriano, ya que este es un método de origen humano. El calendario gregoriano es un método de origen humano que desplazó el horario de Dios. En Génesis, usted va al capítulo 1, verso 5. Se nos dice claramente que para Dios los días empiezan en la tarde y terminan en la siguiente tarde. O sea, lo que el calendario judío hace. Todos los días terminan a la puesta del sol, 6 de la tarde, y ahí comienza el otro día. A las 6 de la tarde, a la puesta del sol, termina un día y comienza otro día. De tarde a tarde. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice Génesis 1:5. Esto tiene mucha relación con el calendario judío. El texto sagrado dice, mire cómo dice el texto sagrado. Se lo voy a leer. Génesis, capítulo 1, verso 5, te lo pongo en la Biblia. Dice así, cito, y fue la tarde, o sea, la porción nocturna, y la mañana, la porción diurna, un día. Dios repite esta fórmula en todos los 6 días de la creación. Y dice el texto, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Señores, si usted va en Levíticos, se nos declara que Dios enumera todas sus fiestas santas y determina que deben observarse de tarde a tarde. En otras palabras, de puestas del sol a puestas del sol. Este es un día para Dios. Como dice Levíticos capítulo 23, verso 32, días de reposo serán a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestros reposos. Ahora, por esta razón, wow, José de Arimatea y Nicodemo. Vamos entrando más profundo. Oído. Por esta razón, José de Arimatea y Nicodemo, seguidores de Jesús, se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro, el cuerpo de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea, justo antes de la puesta del sol. ¿De qué? Justo antes de la puesta del sol. ¿De qué día? Ya lo vamos a buscar. Eso está en Juan 19, capítulo 19, verso 39 al 42. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estaba por comenzar un día santo, un día de reposo. Ahora, se lo vengo diciendo, le estoy atando cabo para que no se me desvíe.
Pero ¿cuál día de reposo hace referencia Lucas como el cronista? ¿Cuál día de reposo? Vamos a ver. Vamos a leer lo que Lucas, el capítulo 23, versos 50 al 56 presenta. Vamos a ver. Dice así, cito: y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, del Sanedrín, varón bueno y justo. Quien José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, de crucificar a Jesús. Él no consintió eso. Este hombre, José de Arimatea, dice el texto, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era virgen el sepulcro. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿De qué día de reposo me está hablando el que escribe? O sea que según el texto sagrado, según el texto sagrado, habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Te lo vuelvo a repetir. Según el texto sagrado, habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. ¿De qué esto está hablando, maestro? No me apague la pantalla, quédese allí porque le vamos a explicar esto. No falte ahora quien salga dando sus comentarios negativos, despectivos, peyorativos. La persona que estudia o que está conmigo ahora mismo está haciendo un seguimiento, no se está comiendo todo como los pichones de pájaro que comen con el pico abierto y los ojos cerrados, no, sino que están analizando como los cristianos de Berea que analizaban lo que Pablo estaba haciendo o enseñando. Si usted está en esa posición, analizando, haciendo un seguimiento, deteniendo el video, estudiando, a usted se le va a iluminar esta gran verdad. Dos tipos de días santos o días de reposo habían entre el pueblo de los judíos o de los hebreos estipulados por Dios. Es aquí donde está el error. Cuando decimos que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado el viernes porque ya se acercaba el día de reposo. Porque estamos adjudicando al día de reposo que hablan las Escrituras al sábado. Pero vamos a ver de qué está hablando. Según el texto sagrado, había dos tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Esto no se lo está inventando el maestro del Señor, está en la Biblia. ¿Dónde? Ya se lo voy a decir. Según el texto, repito, porque estoy enseñando, creo que nos vamos a llevar dos partes, ¿sí? Porque ya tenemos 49 minutos. En la primera parte creo que esto se va en dos partes. Según el texto sagrado, habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Juan nos dice, él nos da una información en el versículo 31 del capítulo 19, que este día de reposo era denominado como día de reposo de gran solemnidad.
que no está haciendo referencia al sábado como el día de reposo semanal. O sea que cuando la Biblia te dice este día de reposo es de gran solemnidad, no está tratando el día de reposo semanal como el sábado. Sígame. Sígame por favor. En la cultura judía de ese tiempo, las labores de cocina y limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado para así no trabajar en el día de reposo que Dios santificó, el Sabbat, el sábado semanal. Por eso el día previo al sábado se cocinaba. El día previo al sábado se hacía todas las labores. Y ese día se conocía comúnmente como el día de preparación. El día de preparación. Resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, tuvo que ser la víspera de un día santo, porque lo dice el texto: bájenos de la cruz antes que venga el día de reposo. Entonces esto se dio antes de un día santo. ¿Cuál? Esa es la pregunta. ¿Pero cuál? ¿De qué día santo está hablando el texto sagrado? Entonces, la mayoría de las personas creen que Juan está hablando simplemente del día de reposo semanal, que se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Entonces, la mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes, y de allí se deriva la tradición y la creencia que fue crucificado y murió y fue sepultado el día viernes. Señores, son muy pocos los que entienden que en la Biblia se habla acerca de dos tipos de días santos o dos tipos de días de reposo. Primero, el Shabbat, que es el séptimo día de cada semana. ¿Qué es el Shabbat? El séptimo día de cada semana. Ese es el primer día de reposo. El segundo día de reposo está relacionado con los 7 días santos anuales que se mencionan en Levítico. Váyase a la Biblia, el capítulo 23, léalo completo, y en otros pasajes bíblicos, los cuales ese día puede caer en cualquier día de la semana. ¿Dónde está eso, maestro? Levíticos, capítulo 23, verso 4 al 8. Se lo pongo en la Biblia, se lo voy a leer y le voy a dar un seguimiento, una exégesis a lo que voy a leer. Pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio. Ahora no nos va a dar tiempo. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.